Buenas tardes, distinguidos miembros del Congreso Internacional Academia Journals Celaya 2021 y público en general. Nosotros somos el ingeniero José Fernando Caudillo Santos, el ingeniero Ali Villegas Aquino, el maestro en ciencias Jorge Fonseca Campos, la doctora Isis Claudet Romero Ibarra y el maestro en ciencias Leonardo Rivera Estrada. En el siguiente video se muestra la construcción, implementación y funcionamiento del sistema de nefelometría multiespectral para análisis de muestras de agua. El trabajo se encuentra dividido en 5 áreas funcionales, que son el sistema de nefelometría, el sistema acústico, el sistema eléctrico y electrónico, el sistema de análisis y procesamiento y finalmente el sistema mecánico. Con excepción del sistema acústico, el cual quedó descartado, a lo largo del presente video se mostrará el proceso seguido con cada una de estas áreas funcionales. Primeramente, se mostrará el desarrollo del sistema eléctrico y electrónico. En el siguiente esquema se muestra el proceso general seguido de la manufactura de los circuitos electrónicos, en donde se utilizó principalmente la técnica dry film y planchado. Además, se colocó una máscara antisoldante en los circuitos cuyas dimensiones no fueron mayor a 10×10, esto para procurar que se quedaran protegidas. De esta forma se obtuvieron un total de 8 placas electrónicas, las cuales fueron la base para hacer funcionar al sistema de nefelometría. El diseño final del revólver de fuentes de luz contó con un total de 18 fuentes de luz con longitudes de onda diferente, las cuales se muestran en esta imagen y pertenecen al espectro VA, VB, VC, visible e infrarrojo. El funcionamiento del revólver es simple. Mediante 3 señales que se generan a través del microcontrolador y con ayuda de circuitos integrados, se realiza un corrimiento de bits como se aprecia en esta grabación. Esta es una prueba realizada para el disco en donde se va encendiendo individualmente y en orden de posición cada uno de los LEDs con los que cuenta el disco. De esta manera se puede prender un LED en particular de una manera simple y rápida. Enseguida se mostrará el desarrollo del sistema mecánico. En el siguiente esquema se muestra el proceso general seguido para la manufactura de la estructura general, el cual incluyó un proceso de corte de perfil IPS así como la realización de barrenos sobre una base de MDF, para finalmente culminar en la unión de dichos elementos mediante tornillos, tuercas y rondanas. De esta manera, los resultados obtenidos de la unión de la estructura general y el chasis se muestran en esta imagen. El soporte para los sensores ópticos se manufacturó con MDF y cuenta con un espacio designado para los servomotores que sostienen a los espectrofotómetros, así como 2 pequeñas bases para los sensores UV que también se utilizan para realizar las lecturas. De esta manera, el ensamble del mecanismo de posición de los receptores ópticos es el que se muestra a continuación. Para la primera prueba de este mecanismo, se verificó que el soporte se moviera adecuadamente tanto de manera ascendente como descendente, con ayuda del tornillo sin fin y del motor a pasos. Como segunda prueba, se verificó que el posicionamiento de los servomotores de este mecanismo fuera el adecuado y en ángulos de 45, 90 y 135 grados respectivamente, para así tener acceso a todos los sensores que contiene el espectrofotómetro. Además, se verificó que el mecanismo ubicara a los sensores correctamente enfrente de las ventanas ópticas del soporte. Para el ensamble del revólver del mecanismo de posición para las fuentes de luz, se unieron los siguientes elementos: un motor a pasos, un circuito correspondiente al revólver de las fuentes de luz y finalmente un anillo de conectores, llamado slip ring. Como una fuente de luz más, se implementó una lámpara UV, cuyo encendido es controlado por una señal digital desde la placa principal. Para evitar que la luz se esparciera en todas direcciones, se decidió contener a la lámpara dentro de un tubo de PVC, el cual posteriormente fue pintado de color negro mate. Como siguiente prueba, se muestra el funcionamiento de la programación para posicionar y encender cada una de las fuentes de luz enfrente de las ventanas ópticas del soporte. Para esto, lo primero que se realiza es que el revólver gira hasta encontrar el punto de origen. Posteriormente, con la ayuda de un contador en la programación, se cuenta el número de pasos del motor para ubicar al revólver en la fuente que se seleccione y con ayuda del corrimiento de bits se enciende al LED que corresponde. De esta manera se llegó al ensamble final de todo el sistema, el cual quedó interiormente como se observa en la figura de la izquierda y por el exterior como se observa en la figura de la derecha. Como se ha venido mostrando, se realizaron diferentes pruebas para mostrar el correcto funcionamiento de este sistema. Como prueba base, a continuación se muestra el proceso de encendido de alguna de las fuentes de luz con la que cuenta el revólver, así como el proceso de encendido de la lámpara UV y la obturación de luz que emite.
Todo esto con el prototipo completamente ensamblado. Como primer prueba, se muestra la rutina de calibración base cuando el sistema inicia, la cual comienza con el posicionamiento del revólver de las fuentes de luz. Enseguida se realiza la ubicación de la posición cero del mecanismo de los sensores y finalmente se realiza una pequeña prueba para corroborar el funcionamiento de los servomotores. Una vez terminada la calibración, se muestra la manera de cómo sería el proceso general para realizar un análisis espectral de las fuentes de luz con las que se cuenta. Lo que esto quiere decir es que el revólver estará ubicando y encendiendo a cada una de las fuentes de luz en orden de longitud de onda, y el mecanismo de los sensores de igual manera ubicará la posición adecuada para realizar las lecturas correspondientes. Este análisis es el que nos permitió posteriormente definir la longitud de onda de donde las muestras presentan una mayor cantidad de absorción. Para la construcción de las curvas de calibración que permiten que el sistema determine la concentración aproximada de una sustancia ingresada, se siguió el proceso mostrado en el siguiente esquema. Este comienza con la preparación de las disoluciones a analizar, enseguida lo que es la determinación de la longitud de onda en donde se presenta mayor absorción por parte de cada una de las sustancias. Después se realiza la construcción de la curva y su debida linealización. Y finalmente la programación de la ecuación obtenida para el elemento dentro de la interfaz gráfica. Para la preparación de las disoluciones se seleccionaron 3 elementos a analizar: cloruro de sodio, pintura vegetal azul y vino tinto tipo Jerez, de los cuales se prepararon 10 disoluciones para el cloruro de sodio, 13 para la pintura vegetal azul y 7 para el vino tinto tipo Jerez. En este video se muestra la diferencia entre una disolución más concentrada en el lado izquierdo y otra menos concentrada en el derecho, para la pintura vegetal azul. Es importante mencionar que la manipulación de las celdas de cuarzo debe realizarse con mucho cuidado, para no ensuciar alguna de sus paredes ópticas. Por ello, el manejo de todas las muestras se realizó con guantes de látex. La primera prueba realizada corresponde a una disolución de pintura vegetal, que designamos para este caso como P5. Se ingresaron los datos para el análisis dentro de la interfaz gráfica, como la colocación de un nombre para la prueba a realizar, la cantidad de muestras que se quieren hacer, el promedio de medidas que corresponde a la cantidad de mediciones que se realizarán por cada una de las muestras, la longitud de onda en la cual se quiere realizar el análisis. También se puede determinar si el análisis se realizará con luz obturada o luz continua. En caso de que se seleccione una luz obturada, se debe elegir una frecuencia de obturación. Finalmente, se tiene que seleccionar el tipo de sustancia a analizar. Una vez ingresados los parámetros de configuración para el análisis, basta con presionar el botón de iniciar, el cual arrojará un mensaje que solicita al usuario no ingresar la muestra hasta que el sistema realice las mediciones correspondientes a I0, lo cual es sin ninguna celda en su soporte. Una vez que se termine de realizar esta primera etapa de mediciones, la interfaz mostrará un mensaje que indica al usuario el momento para que pueda ingresar la muestra a analizar. La muestra P5 que se ingresará contiene una concentración de 0.5 miligramos sobre mililitro. Una vez ingresada la muestra, solo basta con dar clic en el botón de aceptar y el sistema comenzará con la segunda etapa de mediciones para determinar I1. Una vez terminado el análisis, observamos que los resultados obtenidos son bastante fiables, pues el sistema determinó una concentración de 0.5367 miligramos sobre mililitro, respecto a los 0.5 miligramos sobre mililitro que se sabe que contiene la muestra. Con esto, concluimos con la presentación del funcionamiento general del sistema construido, así como algunas pruebas que se realizaron para verificar su funcionamiento. Muchas gracias por su atención prestada.